¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Sábados Culturales de Radio Canaco, este 6 de marzo del 2021, y disfrutando de esta tarde-noche aquí en el puerto de Veracruz, pero también enlazados a la ciudad de Guadalajara a través de David Mora Zamarripa, que es nuestro invitado especial. Muy buenas tardes, David, un gusto tenerte aquí en el programa. ¿Qué tal? Un privilegio muy grande y un honor que me permitas compartir este espacio con toda tu audiencia. Gracias, David. El programa lo hemos denominado El Libro, una historia de éxito en el emprendimiento cultural, porque considero que tú tienes esas características. Por un lado, eres una gente exitosa, te has metido mucho precisamente en el conocimiento de la producción de los libros, y la cultura para ti es un alimento que te fortalece mucho seguramente. Ya nos irás contando de esto. Pero me gustaría muchísimo darle a nuestra audiencia un poco de antecedentes en relación a la cuestión relacionada con el libro. Si me permites, les comento que la UNESCO ha definido oficialmente las características del libro, que se entiende por libro una publicación oficialmente que consta como mínimo de 49 páginas, sin contar las de cubierta, y que en este caso es editada en el país y puesta a disposición del público. Por otro lado, el libro como tal ha sido investigado y se han desarrollado diferentes caminos para tener con certeza sus antecedentes desde el siglo XVII, donde fue protagonizada por coleccionistas y bibliofílicos que participaron en ello, y establecen que el libro en la antigüedad más primitivo es aquel que carece de soporte material, es decir, el libro oral, que incluso existieron antes de la escritura, donde tomaron forma de poemas, frases con medias rítmicas, características que facilitaban su memorización precisamente para llevarlo de boca en boca. Cuando después surge la escritura, que es el invento más notable de la humanidad, que conllevó un largo proceso de evolución desde sonidos ilegibles y gestos hasta la palabra, este instrumento pues ya tomó otra cariz, y los primeros vestigios ya como antecedente a través de la escritura es precisamente en piedra. Y posteriormente fueron en tablillas de arcilla, donde en la Mesopotamia estamos hablando que se utilizaron en el tercer milenio antes de Cristo. O sea, eso hace muchísimo tiempo atrás. Después se fueron desarrollando otros conceptos. Por ejemplo, en China el libro se hacía con láminas de bambú unidas con cuerdas, y también con seda, que fue utilizada como soporte de la escritura. Se escribía con la ayuda de pinceles. En la India nos dicen que se utilizaban hojas de palma seca, y posteriormente, digamos que ya de la modernidad dentro de la antigüedad, esto se llevó en Egipto a través del papiro, donde los papiros fueron los principales soportes de la escritura en las culturas mediterráneas de la antigüedad, tanto en Egipto como en Grecia y Roma. Y así empieza mucho del peregrinar del libro. Pero a mí me gustaría mucho, David, porque te conozco, que me gustaría mucho de conocer de tu formación profesional, porque tú no te preparaste precisamente desde un principio para hacer libros.
tú eres un profesional de la ingeniería. ¿Es así? Sí, efectivamente, solo que en el ámbito de la mecánica y la electricidad no soy ingeniero constructor. Entonces, mi carrera está enfocada a la producción y de manera directa o indirecta tiene que ver con la producción de libros. No en el sentido literario, pero sí en el sentido técnico, en lo que hace a la impresión, al manejo de máquinas, equipos, etcétera, etcétera. Y en un principio tú elegiste esa carrera como algo ya muy propio o tenías otras inquietudes dentro de tu formación profesional? No, definitivamente la idea de hacer libros surgió espontáneamente con el paso del tiempo. Yo nunca me proyecté para ser editor y la carrera de ingeniería la estudié mucho antes de que tuviera la menor idea de que a futuro la vida me iba a mandar por estas rutas. ¿Y cuáles consideras tú que han sido tus grandes pasiones en la vida precisamente? Mira, la primera gran pasión fue la música. El arte tiene lo suyo y particularmente la música que de alguna manera me tocó heredar algo de tradición familiar por parte de las dos familias, tanto paterna como materna. Hay músicos en ambas familias. Y a pesar de que en mi núcleo familiar en lo particular no había intención de hacer carrera en la música, pues de alguna manera me brotó desde niño la intención, y cuando tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad de Guadalajara, haciendo ya carrera formal, a muy corta edad, tenía solo 13 años, y para mi fortuna en aquella época la universidad, en esa carrera particularmente, se permitía el ingreso desde los 12 años. Entonces, pues me tocó ser universitario a una muy temprana edad a partir de la música, y siento que fue una de las partes más importantes. Bueno, tú vienes de una familia numerosa, fueron 11 hermanos y de los cuales, de los 11, pues 6 más o menos tienen esa formación de ingeniería, entre ingeniería química, ingeniería eléctrica, ingeniería civil y cuestiones de esas. ¿Había ya una tendencia familiar por ahí? Bueno, en la familia Mora, en lo particular, hay muchos ingenieros, tanto tíos como primos, es incontable la cantidad de ingenieros. Sí, ¿verdad? Bien, ¿en qué momento consideras que tomas un camino ya muy, muy directo a lo que actualmente o lo que te llevó a la gran pasión de la música y todo ello? Pues hubo una etapa crucial, porque yo pensaba dedicarme estrictamente a la música, incluso hacer otra segunda carrera universitaria estaba fuera de mis planes, pero la influencia familiar es demasiado fuerte, la presión alcanzó a pisar muy fuerte en mi vida, y terminé estudiando ingeniería mecánica eléctrica, que no tenía un plan de en qué manera la iba a ejercer. Es más, cuando inicié la carrera yo pensaba al término de esa carrera retomar la música y seguir con la música. Sin embargo, la vida es muy curiosa, pero terminé ejerciendo las dos de manera directa o indirecta. Bien, cuando dices que había un poco de presión familiar, ¿a qué te refieres? En el sentido de que había cierto menosprecio al arte. En mi familia existía la percepción de que el arte no era algo de lo que pudiera vivirse económicamente hablando, o de lo que se pudiera vivir de una manera muy precaria, y la percepción o la sensación de que una carrera tradicional pudiera abrir mejores puertas era la que tenía más peso en la influencia familiar. Sin embargo, pues a esas alturas vemos que no necesariamente es así. Se puede tener éxito en cualquier carrera, y cuando hay vocación, podemos apelar al dicho
al refrán popular que dice que el que nace para tamal del cielo le caen las hojas. Y cuando alguien tiene vocación en cualquier ámbito de la vida, definitivamente va a haber éxito. Podemos decir, David, que con lo que coloquialmente señalamos a veces, te vas a morir de hambre, de músico te mueres de hambre, una cosa de esas, ¿no? Eso lo escuché miles de veces. Este fue el bombardeo principal que tuve cuando era puberto o adolescente. Cuando tenías la idea de que te querías dedicar a la parte de la música exclusivamente, probablemente, ¿no? Así es. Sin embargo, no me quejo. La ingeniería también me aportó cosas importantes y la vida me ha mandado por rutas importantes y, de hecho, la manufactura de los libros está muy vinculada con el hecho de haber hecho la carrera de ingeniería mecánica eléctrica. Sin ese soporte técnico o científico, difícilmente hubiera encontrado un nicho de desarrollo en la industria editorial. ¿Qué sucedió cuando terminaste tu carrera profesional de ingeniería eléctrica y ya tuviste mecánica eléctrica y ya tuviste ese grado académico y lo presentaste a tu familia? Mira, la vida es muy curiosa. Al final de la carrera fui dirigente estudiantil y eso me metió en otros ámbitos que yo jamás hubiera imaginado y me tocó conocer líderes estudiantiles de distintas profesiones. Tuve un vínculo muy interesante que me permitió comprender que el mundo está lleno de espacios muy diversos. Y en el ámbito estudiantil también me vi obligado, cuando fui dirigente estudiantil, a hacer pequeñas publicaciones de folletos, panfletos, carteles, y me involucré con las artes gráficas sin pretenderlo también. Fue parte del ejercicio del liderazgo estudiantil. Entonces, cuando terminé la carrera, también años atrás, desde los 18 años, yo empecé a dar clases de música en educación básica y a nivel también en la carrera normal básica. Y cuando termino ingeniería, yo ya tenía desarrollado un método de flauta que engranaba de una manera maravillosa con las necesidades de lo que en aquel tiempo los planes de estudio marcaban como materia de música. En esa época la materia no era educación artística, la materia era música 1, 2 y 3. Y desarrollé un trabajo para eso, para tales efectos, que inicialmente lo fotocopié solamente con la intención de darle seguimiento con mis propios alumnos. Sin embargo, con la experiencia que fui acumulando en la etapa estudiantil, en la etapa de liderazgo estudiantil, o mejor dicho, en la Federación de Estudiantes de Guadalajara, que es donde ya tuve un poco de acercamiento con las artes gráficas, entonces empecé a masticar la idea de darle formalidad a ese material y surgió la intención de publicarlo ya como libro formalmente, incluso legalmente, y para que pudiera circular como debe de ser. Esa, digamos que fue tu primera experiencia precisamente como en tu parte editorial. Sí, fue la primera experiencia a los 20 y tantos años, debe haber sido unos 25 años más o menos. Muy bien, pues vamos a continuar platicando de todo esto, David, y ahora hacemos una pausa comercial y regresamos en un momento. Seguro. Urbimax es una solución integral en publicidad, marketing y diseño. Nos adaptamos a cualquier presupuesto y plasmamos todos los latidos de tu empresa en papel y tinta. Aprovecha el lanzamiento de Abrazando Veracruz con su cuponera de descuento. Contáctanos al 2292 22 3701 y a urbimax@outlook.com. No pierdas el tiempo y anúnciate.
Inozono es una empresa enfocada en la fabricación de generadores de ozono para la purificación del medio ambiente, manteniendo espacios limpios y libres de bacterias, hongos y virus, causantes de enfermedades y contagios. Contamos con diferentes equipos adaptados a estas necesidades. K2000, diseñado para realizar tratamiento de desinfección en el ambiente de interiores, eliminando todo tipo de virus y obteniendo espacios desinfectados. Tipo portátil, es cómodo para llevar de una instancia a otra por sus reducidas dimensiones, elimina olores en poco tiempo, ideal para hoteles, hospitales, colegios, edificios u oficinas. AutoOzono desinfecta todo automóvil, eliminando olores desagradables de tabaco y humedad. Nuestro equipo portátil está diseñado para la desinfección y esterilización de su hogar, eliminando hongos, bacterias y virus. También contamos con tecnología de primera calidad para la desinfección del agua a través de ozono. Regresamos aquí en la entrevista con David Mora, que nosotros lo conocemos como David, y me da mucho gusto que nos estés platicando de esa trayectoria que estás llevando o que fuiste llevando a lo largo de los inicios de tu vida, David. Me gustaría mucho que nos platicaras dentro de tu formación académica en la parte musical, con cuáles instrumentos fue con los que tú te fuiste inclinando más. Mira, es curioso. Inicialmente a mí me hubiera encantado estudiar piano, pero no se prestaron las condiciones porque no disponía de un piano para poder practicarlo. Y un piano cuesta. Y en esa época, siendo puberto, pues no era fácil tener acceso a los recursos para un piano. Quise incursionar con la guitarra, pero por cosas del destino terminé con el saxofón. Sin embargo, aun cuando hice la carrera con el saxofón, toqué jazz en su época. Después de terminar la carrera, años después, retomé, o más bien, de nuevo, hice la carrera revalidando materias teóricas y repetí la carrera con la guitarra. Entonces la hice 2 veces, me titulé 2 veces, una con el saxofón y otra con la guitarra. Muy bien. Y comentaste que hiciste un primer libro. Este primer libro que hiciste, lo hiciste cuando estabas en tu carrera de ingeniería. Cuando había terminado la carrera. Cuando habías terminado la carrera. Este primer libro, ¿con qué propósito lo haces? Mira, este primer libro, te había comentado, lo hice solo con la intención de circularlo con mis alumnos. Pero me llevé la sorpresa de que muchos maestros, colegas que daban clases también en educación básica, impartían su materia sin material didáctico, de una manera pues, muy empírica. Los músicos normalmente carecen de una formación académica en el sentido pedagógico, en ese aspecto. El aspecto musical, por supuesto, muy respetable, pero el pedagógico o el didáctico es donde hay ciertos vacíos. Y tuve un antecedente también muy sorpresivo en cuanto a la docencia, porque desde que empecé a dar clases a los 18 años, con mis alumnos me tocó ganar concursos estatales en cuanto al ámbito de la música. Y año con año nos posicionábamos normalmente con alumnos en distintas escuelas en los primeros lugares. Y cuando publico mi primer libro, la primera sorpresa que me llevé es que muchos maestros conocían mi trabajo sin que yo me hubiera percatado mucho de ello. Y surgió la idea de promoverlo en otras escuelas y me llevó la sorpresa de que los maestros le dieron la bienvenida a mi trabajo porque tenía ese antecedente de los concursos intersecundarios. Y pues abrió muchas puertas y empecé a vender muchos libros de música, de flauta de pico particularmente, y fue un impulso enorme. Aquí también influyó mucho que en aquella época las computadoras eran prácticamente inexistentes en el ámbito de las artes gráficas. Ya existían las computadoras, pero
apenas hacían cosas demasiado elementales. Había programas prácticamente para pura contabilidad y para convertir a la computadora en un escritorio, una máquina de escribir sofisticada, y hasta allí llegaban las computadoras en esa época. Entonces, y escribir un libro de música era una proeza enorme, sobre todo por la cuestión del dibujo de la partitura. Como ingeniería llevé dibujo técnico y que yo lo manejé desde que también estaba en la educación básica, pues me di la tarea de dibujar las partituras con tinta china, bolita por bolita, plica por plica, todas las líneas. Los principios del libro. Sí, prácticamente me fui a la Edad Media en cuanto a dibujo. Y me llevó un año dibujar todas las páginas de los 3 tomos, de los 3 grados que se requerían para la secundaria, y dedicándole 8 horas diarias, sin tener la menor idea de qué fuera a venir después de eso. O sea, tú visualizaste en ese momento que había un hueco, había una oportunidad en esta parte de la formación de la enseñanza musical en el nivel de secundaria, y se te ocurre esa idea de hacer ese tipo de libros. Fíjate que es muy curioso. La vida a mí me ha demostrado que cuando las cosas se hacen por amor, pero sin expectativas, es cuando salen mejor. Las expectativas a veces llenan de deseo al hacedor, y ese deseo nubla muchas cosas, nubla muchos aspectos, muchos factores. Yo lo hice sin ninguna expectativa. Es más, la única expectativa era compartirlo con mis alumnos, que era hacer un trabajo digno para que ellos lo tuvieran y que visualmente tuvieran partituras de calidad con las que pudieran leer los ejercicios que yo iba desarrollando. Pero una expectativa de publicar un libro no la tenía. Es muy curioso. Ya la idea surgió después sobre la marcha. Y empiezas a producir libros para distribuirlos con gente ahí en Guadalajara. Primero con mis alumnos en manera de fotocopias. Ok. Que no era piratería porque eran ejercicios míos y era trabajo mío. Sin embargo, después, cuando veo la perspectiva de que se pueda vender en otras escuelas, ahí es cuando ya surge la idea de convertirlo en libro y de hacer el registro correspondiente ante derechos de autor en la Secretaría de Educación Pública, y el registro ISBN, que es un registro internacional, y pues hacer un trabajo formal, darle formalidad, pero eso surgió ya mucho después de que ya estaba la obra hecha y sin que hubiera existido esa expectativa de por medio. ¿Y ahí con qué problemas te consideraste que te fuiste enfrentando para hacer esa multiplicación? El primer problema fue técnico. Un año dibujando sin saber a dónde me iba a llevar eso, que es bastante. Después, el problema del capital, porque producir ya volumen de libros significa inversión y no tenía capital. Entonces, hice 1000 peripecias que no tiene caso detenernos en ello, pero fui resolviéndolo para empezar con volúmenes cortos y pues ya me vi en la necesidad de reinvertir la venta de los mismos libros para poder ir aumentando los volúmenes año con año. Muy bien. Y en ese camino que fuiste andando, hubo algunos factores muy probablemente que se te fueron cruzando en el camino que te favorecieron a desarrollar esa idea que tuviste y que después se multiplicó y salió del ámbito geográfico de Guadalajara o de Jalisco hacia otras partes de la República. Sí, mira, ese factor que te mencioné de complejidad a falta de la tecnología electrónica de aquella época, porque no había ningún programa de diseño, mucho menos para partituras, y que me obligó a dedicarle un año completo, 8 horas diarias al dibujo de partituras, pues se convirtió en un factor favorable, porque cuando salí al mercado había solamente un libro que competía con el mío, que se editó varios años atrás. Entonces yo salía a una competencia con un solo competidor, y ese libro tenía unos dibujos de partitura mucho de menor calidad que los que tenía yo,
Y aparte, el contenido del libro estaba mucho mejor enfocado para que los niños, antes de teorizar la música, le entraran a la práctica. Entonces, descubrí un nicho de mercado impresionante a nivel nacional, con una competencia mínima. Competencia que hoy en día existe mucho mayor, porque ya es muy fácil que cualquier músico, sin tener conocimientos técnicos de ningún tipo, se apoye con un diseñador y las partituras las hacen en una décima parte del tiempo que yo le dediqué. Entonces, hoy en día ya es mucho más fácil hacer un libro de música y la competencia es mayor. Sin embargo, el haber salido al mercado en ese momento histórico, para mí fue muy significativo, porque empecé a viajar por toda la República dándole cursos a los profesores de música y darles una capacitación a los maestros de música en otros estados, en las entidades de la República. Pues me significó abrir mercado y posicionarme como editor, consolidarme sobre todo, porque ya para producir volumen sí se necesita capital y se necesita ir abriendo un mercado que no es fácil. Coméntanos dos cosas. Por un lado, ¿cuáles fueron precisamente los tipos de libros que sacaste y cuáles fueron más o menos sus estudios que pretendían divulgar? Y por otro lado, esos volúmenes. Mira, los primeros, digamos, 6 años, más o menos 6 años, solamente editaba el libro de música que te mencioné. Después, conforme empecé a relacionarme con escuelas donde llevaban nuestros materiales, algunos profesores que tenían trabajos para otras materias se acercaron conmigo para que les hiciera publicaciones. Y empecé a hacer libros de física, química, matemáticas, de inglés y de varias materias de profesores que se acercaban, porque las grandes editoriales pues están prácticamente concentradas en la capital de la República y aparte las exigencias para hacer una publicación siempre han sido muchas y las oportunidades limitadas para mucha gente que quisiera hacer una publicación. Entonces, cuando algunos maestros de aquí de Guadalajara vieron que sí era posible en mi trabajo, se acercaron y les empecé a publicar libros. Entonces empezó a haber una diversificación que después se vio limitada cuando la Secretaría de Educación decidió dar el texto gratuito. Eso fue en el periodo de Zedillo, en el sexenio de Zedillo, cuando él fue presidente, y con el antecedente de que él, antes de la presidencia de la República, fue secretario de Educación. Entonces él, de alguna manera, el haber pasado por la Secretaría de Educación le permitió que, siendo presidentes, proyectara un poco de sus esfuerzos hacia la educación pública. Entonces él empezó a dar texto gratuito en secundaria, algo inédito. El texto gratuito era solamente en primaria, desde Lázaro Cárdenas, pero ya a partir de Ernesto Zedillo empiezan a dar el texto gratuito en secundaria, y eso pues ya para mí fue un freno, porque mi proyección era para vender todas las materias en escuelas, porque ya tenían un equipo de autores para muchas, pero bueno, nos limitamos ahora a sacar los libros que la Secretaría de Educación no da de manera gratuita para algunas materias, como lo es artes, educación física y algunos cuadernos de trabajo, que es para inglés y español, o materiales de apoyo, mejor dicho. Muy bien, pues veo entre tu producción de libros que hay expresión y apreciación musical, flauta dulce, también hay de expresión y apreciación de las artes escénicas. ¿Cuántos títulos has sacado directamente en los que hayas intervenido tú? En los que he intervenido son en los 3 ámbitos del arte, que son las artes visuales, en este caso las artes plásticas, la música y en el teatro, indirectamente ahí como coautor también. En la danza ya no, tenemos libros de danza, pero ahí sí definitivamente no es mi área, y
invitamos a otros autores. Sin embargo, últimamente, una de las grandes cosas que también me pasaron en la vida, y fue cuando terminé la carrera de ingeniería, fue el descubrimiento de la filosofía. Y digo descubrimiento de la filosofía porque cuando estuve en el bachillerato, la materia de filosofía la llevé y era una materia espantosa, terrible. Para mí era un conjunto de especulaciones donde el maestro hablaba y hablaba, pero no se llegaba a nada en concreto. Y sentía como que era demasiado especulativa y lo único objetivo para mí eran los números. Sin embargo, al final de la carrera de ingeniería, descubro que las leyes naturales, las leyes que describen el comportamiento de la naturaleza, no solamente competen a las matemáticas y a la física, sino también a la filosofía. Y a través del reconocimiento de las leyes naturales y cómo la filosofía se convierte en el espacio de estudio que incursiona donde la ciencia no logra llegar a través del método científico, pero también descubro que hay una visión objetiva a través de las leyes naturales. Entonces la filosofía empieza a ser para mí un nicho de estudio impresionante, y eso ya lo empiezo a hacer de manera autodidacta, a tal grado que después de años, ya llevo 31 años de editor, cerca de los 32, con el paso de los años, pues de manera ya más por amor al libro, incursioné más a la filosofía, y hoy en día estoy más metido en la filosofía que en la propia música y que en la propia ingeniería. Muy bien, pues interesante lo que nos relatas, David. Te invito a que hagamos una pausa y regresamos en un momento. Claro que sí, con gusto. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz le da la más cordial bienvenida a Néstor Mora, promotor de seguros del Grupo AB, socio comercial de MetLife. Estamos conscientes que sufrir una enfermedad o accidente nos puede afectar financieramente y que un ahorro a largo plazo nos ayudaría mucho al final de nuestra vida laboral. La protección contra ese impacto financiero adverso lo puedes encontrar en el seguro MED99. Es un seguro de vida que te respalda cuando más lo necesitas. Y a largo plazo de tu vida como asegurado, te respaldamos con nuestra asesoría y servicio. Contáctanos en los teléfonos que aparecen en pantalla. Uno de nuestros asesores de seguros te orientará de acuerdo a tus necesidades particulares de protección. Rodolfo Pérez Arellano, copropietario de Floristería Juliet. Muchas gracias Canaco Servitur Veracruz por el gran apoyo en este momento de contingencia. Nos han ayudado totalmente para salir adelante. Los invito a que se inscriban y sean socios en la Cámara de más de 141 años, al servicio de los veracruzanos. Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda tu amiga Luz del Carmen, del área de capacitación en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz. Como sabemos, en la actualidad la capacitación en las organizaciones es de vital importancia porque contribuye al desarrollo de los colaboradores, tanto personal como profesional. Es por ello que en la Cámara de Comercio, el área de capacitación está enfocada a desarrollar el laboral potencial y humano. Esto con programas de capacitación que cubren con la normativa de la STPS. Para ello, contamos con instructores profesionales y expertos en los temas que imparten. Todos nuestros instructores cuentan con registro ante la Secretaría del Trabajo. Próximamente, también en la Cámara de Comercio, contaremos con certificaciones para precios especiales a nuestros afiliados. Es por ello que te invito a que te acerques a Canaco Veracruz y te afiles con nosotros. Continuamos con nuestra entrevista con David Mora Samarripa, que ha incursionado mucho precisamente en el emprendimiento cultural a través de los libros, y nos comentabas que esta parte
donde incursionas con la filosofía, pero ya en otra forma, te lleva a tomar otro camino que resulta para ti un camino nuevo, muy interesante, y en el que has estado muy metido de años para acá, y que inclusive también has publicado en ese sentido, ¿no? Sí, la filosofía me cautivó cuando la descubro después de terminar la carrera de ingeniería, y precisamente en función del tema que estamos abordando, que son los libros, pues también descubro que los documentos históricos más antiguos, o los libros escritos, no necesariamente impresos, pero sí escritos, todos se escribían a mano, más antiguos, son precisamente libros filosóficos. Los hindúes se jactan de tener su obra más antigua, que son los Vedas, y vaya que es una compilación de libros impresionantemente extensa. Esos libros impresos son muchísimos volúmenes, caben en pueden formar una biblioteca, vamos. Son suficientes para formar una biblioteca los libros védicos. De ellos destacan el Ramayana, los Upanishads y el Mahabharata, son los libros más, el Bhagavad Gita, lo estaba olvidando. Y sí, definitivamente son los libros más antiguos que el hombre preserva en esa civilización. Paralelamente a ellos están las tablillas cuneiformes de los persas, que también tienen documentos importantísimos, pero ellos lo hacían a través de esas tablillas de arcilla, que curiosamente te doy un dato, leí una nota hace algunos años, que cuando fue la guerra de Irak y que intervienen, pues, que Occidente interviene en el país, evidentemente se destruyen muchas cosas de los museos de Bagdad, pero se rescatan muchas tablillas cuneiformes y se descubre la lectura iconográfica de esas tablillas, y se descubre una historia paralela a la de Jesucristo, casi idéntica, pero una historia escrita varios miles de años antes de Jesucristo, entre 2000 y 3000 años antes de Cristo. Una historia de un personaje que tuvo 12 apóstoles, que fue torturado, que vivió una pasión, que fue crucificado, y con un mensaje parecidísimo al de Jesucristo. Entonces, eso deja un enigma enorme, un enigma que nos puede invitar a reflexionar muchísimas cosas. Yo no voy a emitir mi reflexión para no contaminar la que cada uno de ustedes del público pudiera hacer, pero definitivamente los libros es un legado, nos dejan un legado de la conciencia colectiva humana impresionante. Y gracias a los libros, hoy por hoy podemos contar con antecedentes filosóficos y de ciencia desde antigüedades muy remotas. Y hablo de ciencia porque la ciencia la empezaron a hacer los griegos. Es más, la ciencia se empezó a hacer desde Egipto, antes que los griegos todavía. El gran personaje conocido como Hermes Trismegisto, que fue el gran maestro previo a la etapa faraónica, dejó un legado de incursión de ciencia impresionante. Entonces, los libros nos dejan cosas maravillosas, nos han permitido preservar la mente humana, que es efímera. El pensamiento humano es extremadamente efímero, y los libros nos han permitido preservar o darle solución a ese carácter efímero de los pensamientos humanos, tanto en lo individual como en lo colectivo. Volviendo un poco al estudio de la filosofía, y que la cursamos precisamente cuando estábamos por allá en la preparatoria, ¿qué será que conforme nos hacemos más viejos y tenemos otro encuentro con la filosofía, la perspectiva es totalmente diferente? Porque al menos a mí me sucedió igual con ya estudios superiores. Cuando la estudié en la prepa, la estudié para pasarla, simplemente. Pero cuando me encuentro con ella en otro plano profesional, la verdad es que a mí se me hace una de las materias más profundas que podemos tener, y que nos lleva a un estudio de nuestro interior muy especialmente. Mira, para no abundar demasiado en ello, te voy a hacer una síntesis de algo que Sócrates dijo, y eso te va a dar una idea de
y se aproxima a lo que estás diciendo. Sócrates, en uno de los documentos que hablan de él, menciona: debemos estar profundamente agradecidos a nuestros padres porque ellos nos dieron la vida. Pero más agradecidos aún con los agrónomos, porque gracias a ellos podemos mantenernos con vida. Pero aún más agradecidos todavía con los filósofos, porque ellos nos pueden orientar sobre cómo vivir la vida. Entonces, eso que menciona Sócrates nos da una idea de lo importante que es la filosofía. La filosofía es algo que hoy en día me resulta increíble que la humanidad haya desdeñado de manera tan terrible. Y si en la educación básica superior, que es el bachillerato, la filosofía no ha tenido gran eco, yo culpo principalmente al vacío de recursos didácticos por parte de quienes estudian la carrera de filosofía y que imparten esa cátedra. Porque hay que entender también, no los culpo a ellos, por supuesto. Lo que sucede es que ellos estudian la carrera de filosofía, pero en su carrera no necesariamente les dan un seguimiento a ese recurso didáctico para poder enseñarla. Ellos se forman como filósofos, pero no como maestros de la filosofía o como instructores de la filosofía. Y la filosofía es tan fundamental como la ciencia y como el arte. Y podría decirte, me atrevo a decir que es todavía más fundamental, porque en palabras de Sócrates, con la filosofía nosotros podemos comprender la vida y podemos saber cómo vivirla. Y me atrevo a decir que una persona que no conoce la filosofía vive la vida mecánicamente y pasa por la vida sin ser el mismo. Y hay muchos autores en filosofía que han planteado esto. La persona que no conoce la filosofía está destinada a vivir bajo las influencias de vida que inevitablemente le tocó vivir. Influencias familiares, sociales, políticas, culturales, etc. Entonces, nosotros, si vivimos bajo la sombra de esas influencias, no somos nosotros mismos. Y cuando descubrimos el peso de esas influencias a través de la filosofía, entonces tenemos la posibilidad de retirar o desvincularnos de esas influencias para descubrir lo que realmente está en lo más profundo de cada uno de nosotros. Muy bien. Definitivamente coincido con lo que estás comentando y me gustaría mucho conocer precisamente después de este proceso que tú has llevado de editorialista, ¿cómo te sientes con ese impacto que tú has dado a mucha gente que ha permitido que a través de tus libros se vayan formando? Porque seguramente es una colectividad muy grande. Sí, fíjate que muy pocas veces me detengo a pensar en lo que estás ahorita exponiendo, pero definitivamente hoy por hoy los libros tienen un alcance enorme. Bueno, siempre lo han tenido. Los libros universales, los que ya te mencioné, védicos, los documentos que se preservan de los filósofos griegos, que para Occidente son fundamentales. Es importante leer a los griegos, importantísimo. Los libros del judaísmo, del cristianismo, que es el Nuevo Testamento, etcétera. Bueno, el Tao Te Ching de la antigua China, tan importante, etcétera. Esos libros definitivamente marcaron la vida de la sociedad de esta civilización. Hay una marca impresionante, pero hoy por hoy todavía los libros siguen ejerciendo ese papel de instructores, siguen estableciéndose como una influencia muy importante, y los países, en la medida en que sus ciudadanos leen, son los países que tienen mejores posibilidades de desarrollo. Y eso lo podemos ver en la práctica. Mientras que los países donde menos se lee, el desarrollo se inhibe. En muchos sentidos, no solamente en el económico y en el tecnológico, en muchos sentidos, incluido el sentido del pensamiento filosófico. Pues yo creo que eso es precisamente esa gran riqueza que te alimenta espiritualmente, que la actividad que has desarrollado profesionalmente te ha permitido plasmar en ideas concretas
y que eso lo has divulgado y que definitivamente pues eso te tiene pues muy motivado y alegre para muchas cosas, ¿no? Sí, cómo no, claro que sí. Sí, son miles de libros que han circulado, muchos miles, ahorita ya no tengo una cuenta total, pero sí te puedo hablar de más de 200,000 libros en los que soy autor. Ya libros de otros autores, pues ya hablamos de millones, pero en lo particular sí son cientos de miles de libros, y definitivamente fueron leídos porque se llevaron a escuelas, son libros para educación básica, y he descubierto historias que ahorita pues, no es el caso, no está en la agenda de hoy, pero sí ha habido, he podido descubrir muchos aspectos de influencia en mucha gente de esta generación. Muy bien, David. Pero además te conozco otra faceta que me gustaría mucho comentar, aunque sea breve esta, que es también tu pasión, y tu pasión es el montañismo. ¿Cómo nace ese gusto por el montañismo? Mira, no es un descubrimiento estrictamente propio, también hay influencias de por medio, y la gran influencia fueron mis hermanos, que ellos también eran dados a ir a la montaña, y ellos a su vez pues tuvieron la influencia de un club alpino, de una escuela, de una institución educativa donde ellos se acercaron, que es el CAIC, por sus siglas se llama Club Alpino del Instituto de Ciencias. Entonces esa influencia a mí me tocó cuando era adolescente, pero por la responsabilidad de llevar 2 carreras, trabajar, estudiar, y me casé a corta edad, dejé el montañismo cuando era prácticamente adolescente. Prácticamente ahí quedó. Sin embargo, cuando tenía 55 años de edad, ahorita ya tengo 58, hace 3 años, una circunstancia, una coyuntura me hizo redescubrirlo, precisamente en una institución donde hacemos trabajo filosófico, donde gustamos de la filosofía. Hubo una invitación, fuimos a bajar una barranca que colinda con esta ciudad de Guadalajara. Es una falla geológica interesantísima, con una profundidad de 500 metros y un camino de más de 3 kilómetros. Y pues me invitaron, ya tenía más de 30 años sin ir, voy y descubrí que había sido un error terrible haber dejado ese ejercicio tan exquisito que es el senderismo, porque es un ejercicio de alto rendimiento, pero que se cuece a fuego lento, porque no es como el alto rendimiento que en 1 hora se llega el cuerpo al límite. El montañismo o el senderismo es de largo tiempo, son caminatas de muchas horas, y es un ejercicio extraordinario. Y después de haber ido a bajar, a descender esa barranca y subirla, pues me enamoré nuevamente de algo que nunca debí haber dejado, y a partir de ahí empecé a subir montañas. Retomé el Nevado de Colima, que lo tenemos aquí en Jalisco. Su nombre es Colima, pero está en Jalisco, geográficamente está dentro de Jalisco. Y después del Nevado de Colima, dije, lo que debí haber hecho y nunca hice, lo voy a hacer. Subí varias veces el Iztaccíhuatl, varias veces el Pico de Orizaba, y pues ya tuve el gusto de ir a algunas montañas de la cordillera de los Andes. Estuve en Ecuador, subí con uno de mis hijos el Iliniza, que es más o menos de la altitud del Iztaccíhuatl, el Cotopaxi, que es un poco más alto que el Pico de Orizaba, y hace un año tuve la oportunidad de ir a la Aconcagua, que es la más alta de la cordillera de los Andes y la más alta de América, por ende. Pero ahí, estando ya en las partes más altas, me puse extremadamente mal de las vías respiratorias, de la gripa y de todos los síntomas que hoy se conocen como coronavirus. Hace un año todavía no se registraban casos en México. Por tal motivo, jamás pasó por mi mente que yo hubiera tenido el coronavirus. Ya se sabía del coronavirus porque en Italia ya estaban registrados y casos en Italia y en España desde noviembre, diciembre. En América se suponía que todavía no, y yo descarté que hubiera sido coronavirus, pero me obligó a bajar estando ya en las partes más altas de la Aconcagua, y
regreso a México, no tuve ningún problema en los aeropuertos, aunque estuviera muy enfermo, porque no había la histeria todavía del coronavirus. Sin embargo, me enteré hace como 8 meses de que en un estudio en drenajes de Italia y de España detectaron cepas del coronavirus que no pudieron haber llegado ahí más que mucho tiempo atrás, y con ello comprobaron que en España lo tuvieron desde marzo de 2019 y en Italia desde julio de 2019. Entonces, en América probablemente lo tuvimos antes sin que nos hubiéramos dado cuenta. Por eso no descarto esa posibilidad. Muy bien, pues interesante, y me hace recordar cuando hablas de esas subidas al Nevado de Colima, cuando también me tocó ir con tus hermanos desde Jesús, Salvador, Juan, allá arriba al Nevado de Colima. No sabía que tú también habías probado esas mieles. Sí, no, me tocó de todo. Me acuerdo que en alguna ocasión que nos fuimos, llegábamos ya en la noche a Ciudad Guzmán para prepararnos en la madrugada a empezar el ascenso caminando desde Ciudad Guzmán hasta el refugio, y nos dieron hospedaje ahí en la cárcel porque era el único espacio que podíamos disponer para ellos. No nos alcanzaba para el hotel. Me parece muy interesante. Muy bien, pues hacemos una pausa, David, y continuamos con la entrevista. Muchas gracias. Adelante, seguro. La Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Veracruz se congratula en presentar a ustedes a S3 Informática con su director, el ingeniero Óscar Fuentes. Amigos, consciente con el tema de las tecnologías, en la cual es necesario en todos los ámbitos empresariales y del hogar, es importante tomar en cuenta el mantenimiento de su equipo de cómputo. Para eso estamos a sus órdenes, tanto en impresión, en telefonía, en sistemas administrativos, y no podríamos dejar último las laptops. Bueno, toda esta necesidad es muy importante y prever es la mejor opción para todos ustedes, y por eso nosotros, S3 Informática, estamos a sus órdenes. Los teléfonos aparecerán en pantalla y la dirección. Lanza la Cámara de Comercio el primer mercado virtual donde comprar y vender ahora es más fácil. Se trata de la apertura de un grupo en Facebook, Canaco Veracruz, donde podrás ofertar tus productos y servicios aunque no seas socio. Con esta inclusión, la Cámara apoya y facilita los vínculos comerciales a todo aquel que se encuentra luchando por mantener la vigencia de su giro empresarial o comercial durante la pandemia COVID-19, destacando además que contarán con la promoción publicitaria. Amigos, buen día. Los invito a CS Capacitación. Los invito a capacitarse con nosotros. Tenemos más de 90 cursos registrados ante la Secretaría del Trabajo. Tenemos trabajos en altura, espacios confinados, control de riesgo eléctrico, mantenimiento de instalaciones eléctricas, manejo seguro de montacargas, muchos temas más registrados ante la STPS. Evítense multas, evítense sanciones. Los invitamos también a que visiten nuestra página en Facebook, CSC Capacitación. Viajamos a toda la República, tenemos instructores avalados ante la Secretaría del Trabajo, certificados ante OSHA y certificados ante la SEP. ¿Sale? Los espero. Muchísimas gracias. Pues entramos ya a la parte final del programa. David, la verdad me da muchísimo gusto y que nos estés comentando esto último precisamente del montañismo, que es algo muy especial. Creo que también viene parte como de familia, y me gustaría que nos platicaras qué te deja el montañismo ahora que lo retomas y que ya vienes preparado en otra forma profesionalmente. Mira, coincide con que en esta última etapa descubro que las montañas se prestan maravillosamente para la edad madura. Cualquiera podría pensar que el montañismo es solamente para jóvenes. E incluso cualquiera podría pensar que los jóvenes tienen mejores posibilidades de desarrollo en el montañismo.
pero eso es un mito. Cuando estuve en Ecuador, descubrí que la mayor parte del turismo de montaña eran europeos. Pero el principal descubrimiento que me llevé, o la mayor sorpresa que me llevé, es que más del 90% de los europeos que van a la cordillera de los Andes a ascender montañas son mayores de 50 años y muchos de ellos mayores de 60 años. Y yo me llevé una sorpresa grandísima. Resulta que uno de los grandes problemas para el montañismo es la adaptación a la altura. Cuando alguien pasa los 4,000 metros, o desde antes, poco antes de los 4,000, desde los 3,800 metros, empieza el organismo a dar ciertos problemas por la baja presión atmosférica. Hay organismos que por naturaleza se adaptan con mucha facilidad y hay organismos que les cuesta muchísimo trabajo adaptarse. Entonces, termina siendo hasta un tanto elitista el montañismo, porque las personas cuyo organismo no se adapta bien a la altura difícilmente van a poder desarrollarse a plenitud en ese senderismo de montaña. Pero resulta, y eso lo leí en una nota en internet, que después de los 50 años el organismo se adapta con más facilidad a la altura. Por eso, hoy por hoy, es muchísima la gente madura europea que viaja por el mundo haciendo montañismo, senderismo de montaña. Es algo muy, muy, muy curioso y lo menciono porque aquí en México todavía no existe esa conciencia. En las montañas de México, la inmensa mayoría de los que suben son jóvenes. Y pocos son los veteranos como yo que subimos, hasta nos ven, me ven y piensan que no voy a subir porque me ven cercano a los 60 años y dicen, no, pues a ver si sube, pero pues se llevan sorpresas porque para empezar a altura no me causa ningún problema y habiendo una preparación física, sin problema puede uno llegar a los 80 años subiendo montañas. Y en cuanto a la cuestión de la aclimatación a la altura, insisto, después de los 50 años el organismo responde mejor, entonces es algo curioso. Pues interesante porque pues definitivamente el montañismo, el senderismo te va retando a tu organismo, pero también en tus ideas, porque muchas veces vas generando esa vinculación de lo que vas caminando, de lo que vas ascendiendo con la vida propia, porque finalmente así es la vida, subidas y bajadas, caminos medios escabrosos, y que sí, de una u otra manera vamos generando esas analogías conforme damos los pasos, ¿no? Sí, mira, y curiosamente, esto lo agrego, las caminatas de muchas horas favorecen mucho para la incursión a estados meditativos. Porque la meditación no solamente se hace sentado en flor de loto y pronunciando un mantra, como muchos así lo creen o nos han hecho creer. Hay muchas formas de acercarse a estados meditativos y las caminatas largas son un recurso maravilloso para poder entrar en estados muy, muy peculiares también en el aspecto meditativo. Y un último detalle que me gustaría agregar es que el montañismo se convierte en un desafío a la naturaleza. Si tú lo has observado, la montaña es un símbolo en muchas tradiciones. Hay símbolos muy peculiares. Uno de ellos es el sol, por ejemplo. El sol es un símbolo que está de manera clara en las culturas mesoamericanas, en Sudamérica, en Egipto, en la India, en China. El sol es un símbolo impresionante, pero también la montaña. Ahora, ¿por qué la montaña es un símbolo en el aspecto filosófico y en el aspecto místico? Particularmente, no tanto por el desafío y por el reto, porque hay que aclarar que en el misticismo el reto no existe. El reto es más un aspecto egocentrista que un aspecto místico. Lo que sucede con el montañismo es que es un desafío a la naturaleza. Es un verdadero desafío a la naturaleza. Y te voy a explicar por qué. El hombre proviene del agua. La vida en este planeta surgió en el agua. Entonces, en el agua surgen los primeros microorganismos
Después esos microorganismos se van integrando y forman animales, que son los peces, animales acuáticos. Después los peces empiezan a salir y se forman los anfibios, y los anfibios van evolucionando para después transformarse en otros animales hasta que llega el hombre. Entonces los humanos tenemos nuestro origen en el agua, y todos los animales de este planeta. Entonces, si bien tenemos nuestro origen en el agua, la montaña es el extremo opuesto al agua. La montaña es el alejamiento máximo al agua. Entonces, en el montañismo estamos desafiando la naturaleza de nuestro origen biológico, porque nos vamos al extremo opuesto de nuestra propia naturaleza. Ahora, ¿qué es lo interesante de ese desafío a la naturaleza? Que en todas las tradiciones siempre se ha hablado de que la presencia biológica o el cuerpo biológico y la propia mente son de este mundo, son de naturaleza de este mundo. Somos hijos de la madre tierra, como se dice en Mesoamérica. Mientras que el espíritu, todos los maestros nos han dicho que no es de este mundo. Jesús de Nazaret lo dijo muy claro. Y todos los maestros, no nomás Jesús de Nazaret. El espíritu, nuestro ser original, no es de este mundo. Entonces, las montañas se convierten en símbolo místico porque es un desafío a la naturaleza de este mundo, que es la parte corpórea e inteligente, y ese desafío a la naturaleza de este mundo permite una posibilidad del conocimiento de la parte en nosotros que no es de este mundo, que es el espíritu. Por eso la montaña, insisto, es un símbolo de todas las tradiciones, y ya el montañismo como experiencia, pues se acerca a muchos aspectos que tienen que ver con esto. Interesante esas reflexiones que nos haces, David. La verdad no lo había pensado de esa manera, como la montaña es parte de lo que nosotros buscamos como majestuoso y que nos significa algo imponente de manera directa para todos, ¿no? Pero hay un trasfondo muy fuerte. Y cerca de tu localidad tienes el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote y la Malinche para que te vayas animando. No, pues te puedo decir que el Cofre de Perote lo subía casi cada 8 días porque ahí viví en Perote algunos años, fue muy interesante. Y eran caminatas en el campo muy agradables. Ahí sí no te digo que es lo mismo al Pico de Orizaba, pero bueno, ya será otra. Ya se le llegará su momento. Así es. Volviendo a la parte de los libros y ya como una parte de tus conclusiones, ¿qué expectativas le ves tú precisamente a la producción del tradicional de los libros cuando tenemos ya entrado el siglo XXI, la parte de los audiolibros y los libros digitales y todo esto, y también la parte de la naturaleza en juego? Mira, yo pienso que mucha gente está temiendo equivocadamente que los libros electrónicos van a desplazar a los libros impresos, pero realmente es una paranoia, eso no puede ser. Es probablemente lo mismo que pensaban los que hacían libros manualmente en la Edad Media, y que en el siglo XVI Gutenberg inventa la imprenta en Occidente, aunque ya se había inventado antes en China, pero en Occidente se inventa la imprenta con Gutenberg, y los que hacían libros a mano probablemente sintieron que su trabajo iba a quedar atrás, lo que no es así. Hoy por hoy se siguen haciendo libros artesanales en muchos sentidos, pero los libros electrónicos no van a desplazar al libro impreso. Ya tienen su nicho, de hecho tienen un gran nicho de mercado, se mueve potencialmente una gran cantidad de libros electrónicos, pero los libros impresos van a seguir circulando porque en un libro electrónico hay limitaciones, sobre todo porque el libro físico tú puedes tomar un lápiz y hacer señalizaciones, subrayar, lo puedes abrir, recordarlo, lo puedes oler. Hay muchos detalles que nos mueven al libro todavía impreso,
definitivamente, por mucho, y el libro impreso va a seguir circulando toda la vida. El libro electrónico, insisto, tiene su nicho de mercado y va a llegar a su límite, pero nunca va a desplazar totalmente el libro impreso. Mucho menos educación básica, porque los niños necesitan rayar, escribir y hacer ejercicios, si no, no aprenden a escribir. Y también hay una limitación tecnológica porque pues no llega la señal a todos lados, para empezar, y no todos tienen acceso, aunque les llegue la señal, a tener los medios tecnológicos para estar ahora sí que con la tablet en la mano o algún otro instrumento para poder seguir eso. Claro. Es complicado. Y son productos que tienen también tiempos de caducidad y que no se pueden reemplazar tan fácilmente cuando no tenemos los medios como sociedad para podérselos brindar a todos. Efectivamente, sí es. Bien. Y profesionalmente, ¿qué visualizas hacia adelante en tu calidad de empresario? Mira, a estas alturas del partido, la verdad es que prefiero no tener expectativas. Estoy viviendo el día con día, sin proyectar a más o a menos. Hay muchas cosas que hacer en la vida, además de producir. Por supuesto que producir educación y cultura es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Es una experiencia maravillosa. No la desdeñaré jamás en la vida y lo seguiré haciendo hasta donde me permita estar en este ámbito. Me apoyaré en algunos de mis hijos en su momento cuando sea necesario para que esto siga adelante. Pero te insisto, prefiero no tener expectativas. Las mejores cosas de mi vida me han sucedido sin proyectarlas y prefiero que así sigan siendo, sin ninguna proyección a futuro. Prefiero mantenerme un poquito más cercano al presente y sobre todo hay que entender que hay muchas cosas en la vida aparte de producir y generar recursos. Y no solamente me refiero a recursos económicos, también me refiero a recursos intelectuales y recursos de todo tipo. Hay muchas cosas en la vida, no solamente esto. Entonces hay que esperar a que la vida siga dando pautas. La vida tiene mucha cuerda. Todos tenemos una expectativa de vivir cerca o hasta más de 100 años. La tecnología probablemente nos permita vivir más de 100 años, si no nos lleva antes el coronavirus, que espero que no. Pero mientras brinquemos estos escollos como es esta pandemia, yo estoy convencido de que la tecnología en materia de medicina nos va a permitir vivir muchos años y hay muchas cosas por delante y hay que descubrirlas, no hay que proyectarlas. Cuando se descubren sin proyección, se disfrutan más y nos conllevan a mejores aprendizajes. Muy bien. Ahora, en tus estudios de filosofía, ¿hay alguna manera para poderte seguir en ellos? Claro que sí. Tenemos conferencias virtuales. Hoy en la noche tenemos una. Te voy a mandar la liga por si nos quieres acompañar. Y si algún día nos haces la invitación también, en tu programa desarrollamos algún tema filosófico con todo gusto. Muy bien, pues nos pasa los datos para ponerlos en la audiencia para que te puedan seguir o te podamos seguir en esas charlas filosóficas que tienes, que seguramente también nos enriquecen mucho. ¿Algún mensaje que le quieras mandar a nuestra audiencia, David? Hay que descubrir la vida y hay que, miren, bueno, hay una película que recientemente sacó los estudios Walt Disney, se llama Soul, se les recomiendo muchísimo. Nunca me imaginé que fueran a sacar algo tan filosófico. No es para niños, es para adultos, aunque sean dibujos animados. Y pues la sugerencia está en función de lo que se concluye en esta película. Hay que aprender a vivir la vida y hay que ser testigos de esta vida instante por instante. Es un mito, es una desviación, es una charlatanería lo que tantos pseudofilósofos dicen de que vinimos a este mundo a ser feliz y a ser grandiosos y a emprender grandes retos y a empoderarnos y toda esa bola de sandeces que están desviando egocéntricamente a la juventud. Estamos en este mundo para ser testigos de esta vida. Para ser testigos de esta vida y para aprender lo que la vida nos tiene que enseñar. No vinimos a ser protagónicos. El papel protagónico que se lo dejen a la gente dormida.
Nosotros vinimos a aprender a aprender de esta vida y a ser testigos de lo que la vida nos está enseñando. Y eso se aprende en mayor medida de la filosofía, aunque aclaro que no es necesario profundizar en filosofía para poder ser testigos de esto y aprender de esto. Bien, pues muchas gracias, David. Con esto concluimos y me da muchísimo gusto el que podamos estar coincidiendo en este punto de la entrevista. Un fuerte abrazo y también... Muchas gracias por la invitación y por el honor que me concediste. Vale, David. Un saludo a toda nuestra audiencia y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Hasta la próxima. Uniformes Noris, la única tienda de uniformes que piensa en los niños y jóvenes con camisas y playeras 100% de algodón. Estamos ubicados en Bravo, entre Cerdán y Arista, Colonia Centro. Llama a los teléfonos 2299-3288-40. Te esperamos. Para todo en maquinaria y herramientas, cuenta con Ryker. Productos a los mejores precios, con garantía, servicio y refacciones en marcas líderes para la agricultura, jardinería, construcción, industria y mucho más. Cuenta con una sucursal Ryker cerca de ti. Ryker. Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa.